Interesante que es tener que ir borrando los vídeos. Hostia, ¿y si hago así? Se me ve. Tengo doble foco. Tengo la bombilla que se me rompió y el foco que puse de improvisado. Se me ve la cara. Qué asco, ¿no? Bueno, este vídeo se lo dedico a my con dos i's y barra baja en Instagram, que se estaba quejando hace nada de historia. Y me parece normal porque el sistema educativo, como todos sabemos, es una puta mierda. Quiero decir, lo que se enseña en primaria e incluso algo de la ESO... Vale, por un momento pensé que tenía la luz del techo encendida. Me parece interesante, quiero decir. Tienes que ser capaz de formular una pregunta, de hacer una frase, de tener un mínimo conocimiento en sintaxis. Eso, os lo creáis o no, ayuda mucho a la hora de aprender idiomas nuevos. A mí al menos me ha valido. Es necesario que sepas sumar, restar, multiplicar y dividir, pues aunque sea para la puta compra del día a día. Ser capaz de sacar un área, de sacar un perímetro, o sea, son cosas que necesitas, aunque no esté todos los días yo diciendo, pues esa baldosa es 1 metro cuadrado o es tantos metros cuadrados, porque de arriba es tanto y de lado es tanto y ese cubo es de tanto por... vale, eso al día a día no se hace, pero cosas como las matemáticas, la sintaxis, el tú y yo o yo y tú, pues son cosas necesarias en la vida, pero su queja y la que yo también tenía cuando estaba en bachiller, qué pequeñita eres, ¿no? Bueno, viene siendo que ¿por qué me tengo que aprender todas y cada una de las constituciones que ha habido en España de pe a pa, el año en el que se escribieron, quién las escribió, por qué las escribió, qué pasó después? Quiero decir, y es una opinión, digamos, más orientada a filosofía e historia, porque son dos asignaturas que sí, yo considero necesarias. Al igual que considero necesario, pues, igual un mínimo conocimiento en astronomía, que yo no he dado astronomía en mi vida, pero me habría gustado, o un mínimo conocimiento de biología, de ciencias, o sea, hay conceptos que tienen que ser básicos, porque aunque no los usemos al día a día, pues para no ser putos ignorantes de mierda, está bien que estudies a Platón, a Descartes, a Marx, a tal, a cual, que sepas un poco de la historia de tu país, que sepas por qué por qué fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, cómo se formó América. Pero en sentido de historia, de hecho nos lo dijo un profesor, no recuerdo si de finales de la ESO o de bachiller, creo que fue el de bachiller, que el primer día nos dijo, ¿qué historia, o sea, de qué zona nos aprende historia? Y uno respondió Oceanía. No era la respuesta que el profesor buscaba, pero es cierto, a mí me preguntas la historia de Australia y no tengo ni puta idea. Te puedo llegar a responder de Latinoamérica, pero China era lo que el profesor buscaba era la historia asiática. No tienes ni puta idea. Y sinceramente es bastante interesante. Yo por accidente cogí un libro de historia china y me lo estuve leyendo y es bastante interesante, sobre todo el ver el punto de vista que tenían los chinos hacia los europeos, digamos, o ese tipo de cosas. Vale, sí, es interesante saber. Pero uno de los motivos por los cuales yo he leído ese libro a gusto, a ver, lo tuve que dejar a mitad porque ya me estaba resultando pesado y lo pienso retomar. Porque al final la historia a mí me resulta muy pesada y siempre se me ha dado muy mal el tener que memorizar fechas, nombres, que se me dan fatal los nombres, las fechas no tanto, las constituciones, el por qué tal, el por qué cual. En cambio, el haber cogido yo por mi cuenta un libro de historia y decir, voy a ponerme a leerlo, porque en la página 1 podía haber dicho, mira, lo descarto, es historia, fuera. Pero lo estuve leyendo y me resultó interesante, ¿pero por qué? Porque no tenía que hacer un puto examen diciendo en qué año llegó, creo que se llamaba Ward, el prota, en qué año llegó Ward, todas las batallas del opio y va. Con filosofía lo mismo, no tengo por qué saberme toda la biografía de Platón para más o menos entender su idea. De hecho, mi profesor de filosofía a mí siempre me decía, mira, tú suspendes, pero porque no estudias, pero el concepto lo tienes, que es lo que necesitas. Luego también ese profesor me daba euskera, y yo el euskera siempre lo he tenido muy atravesado. Y yo en segundo de bachiller, como primero había suspendido euskera, si aprobaba el primer trimestre, el segundo tenía que recuperar y no tenía que hacer un examen más. Y aprobé. Yo me alegré un montón, era la primera vez en años que aprobaba la primera euskera. Y luego lo fui suspendiendo y nos puso un examen de los de selectividad, que algún día contaré mi historia con selectividad porque manda cojones también. Y me dijo, a ver, pues si eran 40 puntos yo saqué 37, que mira que yo en un examen apenas llegaba al 5, si llegaba, que normalmente no. Y me dijo, a ver, tu problema es que no sabes gramática,
y léxico de los temas en concreto. Pero yo a ti te pongo un texto y lo entiendes. Y yo a ti te digo, explícame algo, cuéntame algo y lo entiendes. Que eso es al final lo importante. Yo sí, estoy hablando en sentido de idiomas. Por ejemplo, yo en francés también. Los verbos a la hora de escribirlos soy un puto desastre. Pero a la hora de hablarte en francés, te lo hablo bien. Y yo he hablado con franceses o francoparlantes y me han dicho que hablo bien. Y que el francés, coño. Yo con el francés me puedo desenvolver bien. La cosa es eso, que el sistema educativo te obliga a aprender, aprender, aprender. Un gran fallo que he visto en los idiomas, sobre todo, es que no trabajas pronunciación apenas. Tú a mí me pones un símbolo fonético y yo no te lo sé definir. Yo no te sé decir si es la A cerrada o la A abierta. A nosotras la de francés, la que me enseñó a mi francés, por ejemplo, los acentos de la E, que es el mítico acento que... Espérate que pienso. Vale, sí. El mítico acento así, o sea, el que hemos hecho toda la puta vida de abajo arriba. Eso era como nos decía, eso, pues en vez de enseñarnos todos los fonemas, porque ya a esas alturas no era útil, nos dijo, eso es la E contenta, la E que va de, digamos, deprimida a alegre, de triste a alegre, y la otra E que es justo la tilde al revés, digamos, es de enfadada, la E enfadada, que es de contenta a triste, digamos. Y nos enseñaban así, pero a la hora de hablar, sobre todo en inglés, porque yo en francés sí tengo más o menos algo de acento, entre otros porque he estado en Francia. Pero mi acento inglés apesta. Y el acento inglés de un montón de gente, y no digo inglés americano, no, es que incluso el británico, que es el que se supone que nos enseñan, apesta. Las matemáticas, yo estuve en un bioquímico. Y yo las matemáticas, es que cuando dimos los límites, al menos vale, nos dijo el profesor que, porque preguntaron, los límites valen, entre otros, para saber lo que puede aguantar un puente, para saber ese tipo de cosas, o sea, para fuerzas, digamos. Y ahí dices, bueno, no lo voy a usar, pero bueno, vale. Creo que era Ruffini una forma de hacer no sé qué en matemáticas. Y solíamos vacilar mucho en la ESO con, claro, es que yo para hacer la compra voy haciendo Ruffini y empiezo ahí a hacer cálculos para saber cuánto me vale la barra de pan. Quiero decir, está bien que yo sepa lo que es Ruffini, lo que es Tales, lo que es Pitágoras, pero tener un concepto básico, no amargarme la existencia con esas cosas. Las matemáticas todavía las puedo llegar a entender, porque aunque a veces sean jodidas, que a mí siempre se me han dado bastante bien, pero aunque sean jodidas, te pueden llegar a valer para algo, pero historia, no ser que vayas a ser historiador, en sí no te va a ayudar para nada. Sí, es como filosofía, porque hay gente que considera que la filosofía no vale para nada. No, lo siento. Filosofía te vale para abrir tu pensamiento. Yo, cosas que estudié en filosofía, dije, mira, en esto estoy más de acuerdo, en esto menos de acuerdo. Te viene bien en un momento dado para saber hacer debates, que debates debería ser una asignatura obligatoria, el saber defender tus ideas e incluso el ser capaz de estar en contra de ellas, digamos. Nosotros hemos hecho algún debate en euskera y a veces te tocaba estar a favor de, por ejemplo, uno que hicimos de uniformes, igual estabas a favor de ellos y te tocaba estar en contra. Y tenías que estar en contra, que es un ejercicio muy bueno. Y de hecho tengo pensado subir algún vídeo, por ejemplo, con la tauromaquia, en plan, un vídeo que sea a favor de la tauromaquia, otro en contra, y luego un tercer vídeo dando ya mi opinión. En plan, un vídeo de, sí, yo soy súper antitaurina, otro yo soy protaurina, y otro ya diciendo, yo opino esto. Bueno, a lo que iba, el sistema educativo. Cosas de no querer editar porque soy una vaga de mierda. Bueno, la cosa es eso. El sistema educativo de hoy nos obliga a memorizar. Y no es práctico. Una compañera mía salió de un examen de física y me dijo, si me preguntas qué había en el examen, no te lo sé decir. Lo he vomitado todo y yo sé que he aprobado. Pero tú ahora me preguntas cualquier cosa del examen y no te lo sé decir. He estado una semana estudiando y no te sé decir nada. Yo en el grado di FOL, que es Formación y Orientación Laboral. Es una asignatura que yo considero necesaria, muy importante, porque al final es el mítico de las señalizaciones. Por ejemplo, yo no sabía que los extintores, en función de las marcas que tuvieran, te valían para unas cosas u otras. Sí sabía que había un par de tipos de extintores distintos, pero no sabía, digamos, el por qué. Entonces, sí, es una asignatura que de hecho debería darse en la ESO, que es otro tema otra cosa de la que voy a hablar. Pero a mí me jodió mucho que, de hecho, casi la suspendo por eso. Dimos las nóminas. Yo la nómina, si trabajo preparando las nóminas a la gente, tengo una plantilla al lado. O a base de hacerlo, te acuerdas. Yo cuando estaba estudiando química había elementos
que me sabía ya de memoria de tanto usarlos. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el, el, el carbono, o sea, son elementos que vas a usar y te aprendes, al igual que te aprendes las tablas de multiplicar porque las usas. Pero las nóminas, coño, tengo la plantilla al lado y si no me lo aprendo. Teníamos que sabernos las cosas de memoria. Por cuánto era cada cosa. Cuántos días del mes. Teniendo que tener en cuenta. O sea, cosas que. A ver, los días del mes te lo sabes, ¿vale? Pero. Cosas que dices, pero coño, es que esto lo miro en la página de al lado. Y casi suspendo por ser incapaz de memorizarme esas gilipolleces. Que aprobé de casualidad. Gracias, papá. Yo te quiero. Que sé que fue gracias a ti. Tengo la puerta abierta. Maravilloso. Pero te hacen memorizar cosas que me resultan inútiles. Quiero decir, yo si estoy hablando con mis amigos y digo, pues cuando Franco las leyes no sé qué. Hoy en día se mira el móvil. Hace 20 años se miraban las enciclopedias para comprobar ese tipo de cosas. Pero quiero decir, no es algo que haga falta que memorices. Uy, un golpe. Y mi madre hablando por teléfono. O sea, no son cosas que tienes que saber de memoria. Al igual que los idiomas, no me hace falta, por ejemplo, en el castellano, que son 3 conjugaciones, no me hace... Que encima se conjugan igual. No sé para qué hay 3 conjugaciones. Menos los verbos irregulares se conjuga todo igual. No hace falta que yo sepa que el presente, el sufijo es tal, tal, tal y tal. Y de la segunda es exactamente lo mismo. Y de la tercera es exactamente lo mismo. Con ser capaz de expresarme, vale. De hecho, tú a cualquier país les va a dar igual que sepas hablarlo perfectamente, porque al final tú, en sentido de idiomas, vas a un poco intentar buscar las formas de expresarte de la forma más sencilla posible, de la forma que te resulte más sencilla y más práctica que eso. Luego, aparte, que quería hablar, un gran fallo que veo en los estudios es que primaria tendrías que acabar aquí y primaria la acabas aquí. Luego llegas a la ESO. Y hasta segundo de la ESO te ponen al nivel que tendrías que haber acabado en primaria. Claro, la ESO tienes que llegar aquí. Entonces en tercero y en cuarto te meten todo esto de golpe. Vale, porque la pantalla es pequeñita, vale, pero creo que me explico. Y luego si haces bachiller, tú tienes que tener este nivel en bachiller. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí. Y en 2 años te meten todo esto. Por lo tanto, primaria debería ser conocimientos hasta, al menos bajo mi punto de vista, deberían ser conocimientos hasta segundo de la ESO. La ESO deberían ser conocimientos casi hasta bachiller. Y luego ya, sí, el bachiller, pues ya un poco que sea más ameno, porque encima con la selectividad, que no sé si la quitan al final o no, sinceramente, pero con la selectividad no estás tan estresado, los colegios no están tan estresados y al final es más por salud del alumno, porque genera muchísimo estrés los exámenes. Yo conozco gente que se pasa tardes y tardes y tardes estudiando, llega al examen y se bloquea. Y te lo es incapaz de decir. Hay gente que no tiene que saber qué es examen, digamos. Luego, aparte, en temas tipo religión, yo no digo que no se tenga que estudiar religión. Yo he estado en colegios religiosos y por huevos me ha tocado. Yo eso lo entiendo. Pero ¿por qué tiene que ser? Pero es que no te dan religión. Te dan cristianismo. Y yo al menos los exámenes los hacíamos con libro y luego en bachiller eran simplemente trabajos, no eran exámenes en sí. Pero también me parece estúpido. Quiero decir, me dices que es religión, pero me estás metiendo cristianismo. No me parecería mal si, por ejemplo, en la ESO, ¿vale? Los 4 años de religión fuera primero de la ESO. Primer trimestre, cristianismo. El segundo, bueno, también, porque quieras que no, este es un país cristiano. Y el tercer trimestre, judaísmo. Segundo, primer trimestre, Islam. Segundo trimestre, Wicca. Quinto trimestre, budismo. Y que veas tú las distintas religiones. Y tú en un momento vas a decir, mira, pues mis ideas se acercan más al judaísmo, se acercan más a la Wicca, se acercan más al Islam. Pero al menos tener un concepto. A mí me preguntas por judaísmo y no tengo ni puta idea. Y me interesaría saber tanto de judaísmo como budismo como Wicca. Y luego también las de Japón, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaban las religiones. Aparte, yo en la FP di el grado dimos un cursito de primeros auxilios, eran 3 horas. Y era, pues nos ponían un par de vídeos, nos explicaban 4 chorradas y luego ponían el mítico muñeco, el RCP creo que se llama, y las respiraciones que nos dijeron que no, chicos, no es obligatorio hacer el boca a boca. De hecho nos lo explicaron como si fuera el metro, ¿vale? Si en la estación de metro se para, es decir, deja de funcionarte el corazón, ¿qué es más importante? ¿Meter más pasajeros, es decir, oxígeno, o que los pasajeros, es decir, el oxígeno que ya está dentro del cuerpo, llegue a sus destinos?
Por lo tanto, es más importante lo que viene siendo el apretar el pecho, digamos, que el respirar, que encima eso es... Aparte de que da bastante asco, puedes coger bastantes enfermedades porque por la boca va mucha mierda. Yo cuando di ese curso dije, vale, yo estoy en una FP y lo estoy dando en la FP. No sé si en la universidad se da, no sé si en un grado medio se da, pero es algo que yo creo que en cuarto de la ESO tendrías que hacer. En cuarto de la ESO tú tendrías que ser capaz de, en un momento dado, salvar una vida, porque eso al final puede llegar a salvar una vida, porque además nos explicaron, si lo haces mal, puedes matar a la persona. Bueno, tanto como matarla no, pero hay un pequeño factor, que es una vez empiezas no puedes parar. Entonces, si empiezas a dar las pulsaciones demasiado rápido, te vas a cansar. Porque el máximo tiempo que aconsejan estar vienen siendo 45 minutos, una hora. Pueden ser varias personas, pero tienen que estar prácticamente a lo del chico. No sé cómo cojones he acabado hablando de primeros auxilios, pero bueno, es importante, digamos. Entonces nos aconsejaron de seguir ritmos, véase, la Macarena, en plan, pum, 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 ¿vale? A la hora de tal. Realmente la Macarena, la de I'm Getting Alive, creo que era, y algunas canciones que ese ritmo viene siendo el más adecuado para tener unas pulsaciones reguladas que no te cansen tanto. Porque tiene que ser siempre el mismo ritmo. Eso se tendría que dar en la ESO. Al igual que considero que se tendría que dar conducción vial, al menos conocer las señales. Al igual que creo que como en Estados Unidos el carnet de conducir te lo tendrías que poder sacar, igual en la ESO no, pero sí en un grado superior o en bachiller. Porque es algo que quieras que no es bastante útil. Pero es que aunque sea las señales, sí, yo en primaria hice algún curso de que nos ponían pues una especie de cars, un circuito, tal, pero eso no te sirve para nada. Porque nos enseñaban 4 señales cutres y no te enseñan pues cómo viajar en carretera, porque pongamos, no te enseñan todas las señales, que no les digo que te tengan que enseñar todas las del mundo mundial, pero es que eso me va a ser más práctico que aprenderme la historia de España, sinceramente, o aprenderme la biografía de todos y cada uno de los filósofos que me haces estudiar para un puto examen que va a decidir mi futuro y que si no saco esa nota porque yo que sé, igual ese día me pilló mal, pues yo que sé, igual el día anterior se murió mi gato o se murió mi padre y no estaba en condiciones de estudiar y debido a eso ya no puedo acceder a la universidad que me gusta, lo que sea. O sea, yo considero que en vez de religión, por ejemplo, al menos en primaria eso y tal, se deberían dar ese tipo de cosas, o sea, conducción vial, salud mínima, o sea, cosas mínimas de salud, sexología. Yo mis clases, solo he tenido 2 años de sexología y fueron 5 clases al año en bachiller. En una época en la que dices, mira, es que lo que me vayas a decir ahora no me sirve de nada porque ya lo sé. He oído casos de que van a dar sexología a niñas, a chavalas que están ya embarazadas. Deberían dar clases de ética más que de religión o explicar todas las religiones. Luego, en sentido de idiomas, yo considero que se deberían dar más idiomas, ¿vale? Sí, yo siempre he tenido facilidad de idiomas, siempre me han fascinado. Pero si quieres viajar los vas a necesitar, vale, sí, con inglés se puede viajar, pero es que el nivel de inglés de España es una mierda. Quiero decir, yo con el nivel de inglés que tengo me voy a Inglaterra y no me van a entender una mierda. Además de que es algo que se olvida muy rápido porque aparte de que lo que te enseñan tampoco es que sea muy práctico, porque te viene, vale, sí, te enseñan los tiempos verbales y todo eso, pero no te enseñan una conversación real. Deberían llevarte al país una semana, como hice yo en francés, que fui una semana a Francia y una semana vinieron 2 franceses a mi casa y conocer un poco del sitio, porque también tenemos la falsa creencia de que con saber el idioma vale. No, con saber el idioma no vale. Tienes que tener un mínimo conocimiento de esa cultura. Porque, por ejemplo, en Japón, el mítico que se ve en los animes, el teme, que viene siendo muérete o una cosa así, una especie de me cago en tus muertos, a mí me explicaron que es algo que ni los yakuza dicen. Que solo es algo, digamos, que se inventó solo para el anime. Y en Japón hay un montón de cosas. Y hablo de Japón pues porque es un poco de lo que sé, por toda la mierda esta de otakus. Y mira que a mí no me interesa tampoco aprender japonés. No me importaría, pero me tenéis del japonés hasta el coño, sinceramente. Pero tendrías que saber algo también de la cultura. Yo no vería mal que, por ejemplo, en inglés te den historia inglesa, pero como digo yo con el libro de chino, de historia china, que no haga falta hacer un puto examen. Te vas a quedar mejor con las cosas. Si no te hacen un examen, si es simplemente hacer y hacer, digamos, así te obligan a vomitarlo en un examen. Yo me he quedado en 2 semanas, 3, un mes,
que estuve leyendo historia china, me he quedado más con la historia china, toda la movida con el apio, que reclutaban gente, que sí, no sé, me he quedado más con eso, sin tener que hacer un examen que con un examen. Que vale, que sí, que está muy bien que te enseñen un poco a estudiar, sobre todo en primaria. Yo me acuerdo que siempre se me ha dado mal lo que viene siendo guisarte, que vienen siendo las ciencias sociales en otras zonas, ¿vale? Yo tenía que ir a una academia porque no podía con ello y vale, sí, me enseñaron a estudiar de libro, pero es que a mí no me tienes que enseñar de libro, a mí me tienes que, a mí al menos, de libro no me sirve, a mí me lo tienen que explicar y poner ejemplos y un montón de mierdas por el estilo. Que sí, que me parece muy bien que aprendas geografía, pero algo más o menos básico. No me hace falta saberme de memoria dónde está el Tigris, dónde está el Éufrates, dónde está el Ebro. A ver, que sí, que es importante tener una mínima noción, ¿vale? No como un amigo, un compañero mío de clase que le preguntaron qué había entre Europa y África y dijo que agua. Y el profesor le vaciló diciendo que sí, y peces, y cangrejos, y sus padres cuando se iban de crucero, pero que cuál era el nombre del puto mar de los cojones. Quiero decir, para no quedar en ridículo, que le hice la pregunta a mi madre, esa misma pregunta, y me dijo los montes Urales y fuera de mamá, ¿dónde vas? Que se confundió entre África y Asia. O saber pues, dónde está Austria y Australia, ser capaz de distinguirlo, dónde está Brasil, aunque sea más o menos ubicarlo, aunque no lo pongas en el punto exacto, dónde están los distintos países. Por ejemplo, en anatomía, también está bien tener un mínimo concepto de anatomía. No vas a ir al médico diciendo, es que me duele aquí. ¿Qué es eso? El algo, no sé, yo creo que es el pulmón. O no, es que creo que me duele el peroné. Sí, aquí me duele el peroné. Sí, por supuesto. Que no digo que tengas que aprenderte en primaria, que todos nos aprendimos el esternocleidomastoideo porque nos parecía el más difícil y es el único que nos hemos aprendido, el único músculo que nos hemos aprendido. Pero está bien tener un mínimo concepto. Sí, pero que a mí no me hace falta saber el nombre de este músculo y este hueso. A no ser que vaya a estudiar medicina, en cuyo caso sí. Tienes que saberlo. En especializaciones sí. Tienes que saberlo. En ese sentido, ¿cómo considero yo que debería ser el sistema educativo? Primaria y el ESO obligatorios. No puedes dejarlo. Ni zip ni pollas. No puedes dejarlo. Tienes que hacerlo. Conceptos básicos, pero que acabes en un nivel casi de bachiller. Que sí, que es un poco cruel. Que yo entiendo que hay gente a la que le cuesta más. Yo eso no lo niego. Pero tener un nivel de, por lo menos, primero de bachiller o el que se supone que tienes que tener entrando en bachiller, porque te meten todo con embudo. Y luego hacer como se hacía antes, te metes aprendiz. ¿Qué quieres? El ejemplo que siempre pongo es carpintería. ¿Que quieres ser carpintero? Vale, te vas a una carpintería, estás 2 meses de prácticas, digamos, lo que hoy en día serían prácticas, que también eso da pa vídeo. Estás 2 meses de lo que serían prácticas sin cobrar. Aprendes el oficio y sigues. Y que al de 5 años, en vez de carpintero, quieres ser profesor. Vale, pues te metes 2 meses. En verano mismo, te metes 2 meses con un profesor, el profesor te explica. O en primeros de septiembre te metes como ayudante de profesor, estás 2 años de ayudante de profesor, de auxiliar, digamos, y luego ya sí eso te contratamos. Y sabes lo que es la profesión. A ver, que sí, que me parece bien que para ser médico tengas que estudiar. Para ser juez o abogado tengas que estudiar, porque hay cosas que tienes que estudiar por pelotas. Para ser historiador, pues no te van a meter aprendiz de historiador. Pero creo que es la forma más fácil, porque también otro problema es que tú estás en la ESO y cuando te dicen de si quieres hacer bachiller para acceder a la universidad o un grado medio o superior, bueno, medio, porque de la ESO no puedes acceder al superior, siempre vas a tirar por bachiller. Yo hice bachiller medio obligada, sinceramente. Yo quería meterme a un grado, pero tampoco sabía, o sea, no me informaban de grados. Yo me habría metido a bachiller artístico, pero tenía entendido que solo era en Leioa. Y yo cuando aquellas era muy tonta y creía que Leioa tenía que coger coche para llegar. Resulta que no, que con cruzar el puente me valía. Y luego también me he enterado de que había en Porto y sí sabía que había en Abando, en el colegio de Unamuno. Pero yo no estaba informada. Aún así seguramente me habría metido en el mismo bachiller en el que metí y habría sido la misma puta mierda que ha sido, pero bueno, no importa. No te especifican. Yo, de hecho, con It's My, ya comenté una vez, cuando yo estaba en el curso de carpintería de aluminio. Yo me metí, después del bachiller, a un grado superior de diseño y fabricación mecánica. Es decir, hacer piezas de coches, más o menos lo que yo interpreté, ¿vale? Tampoco tengo muy claro que estaba estudiando, pero yo me divertía, me resultaba más práctico ese grado en el que eran 5 asignaturas y 5 asignaturas orientadas a lo que tú vas a trabajar. No te estaban metiendo nada que no fueras a utilizar, como mucho FOL, y aún así a mí me parecía necesario.
O sea, no te metían historia, que no la vas a usar para hacer piezas de coches, no te metían filosofía, que no la vas a usar para hacer piezas de coches, no te metían biología, que no la vas a usar para hacer piezas de coches, y no te metían latín, que no la vas a usar para piezas de coches. En segundo, sí, te metían un inglés técnico, pues porque tienes que ser capaz de decir tuerca, tornillo, rotulador, iba a decir maceta, martillo, pues vas a tener que saberlo decir, es lógico, pero no te metían paja, que es lo que te meten en bachiller, en la ESO y en primaria. Que, bueno, en cierto modo no es paja, pero bueno, se me entiende. Luego en el curso de carpintería, 3/4 de lo mismo, vale, sí, nos daban unas matemáticas muy básicas que yo me moría de asco en esas clases y estaba dibujando y al profesor le daba igual porque sabía que venía de un bachiller y que no me iban a enseñar nada nuevo. Pues son unas matemáticas básicas de, si tú tienes un cuadrado de metro por metro, tu ventana tiene que medir metro por metro y para hacer las hojas, que vienen siendo lo que viene siendo la puerta de la ventana, tienes que tener en cuenta estas medidas, que son cosas básicas, pero es que no me estás enseñando más de lo que voy a necesitar. Los herrajes, es decir, todo lo de dentro, no nos hacía aprendernos el profesor todos los nombres, nos decía, vale, sí, pues esto sé que es el compás. Vale, sí, esto sé que es una bisagra, pero yo había muchos herrajes que no sabía su nombre, ni los pregunté. ¿Para qué? No necesito saber el nombre concreto de cada herraje. Y eso es lo que me gustó tanto del grado como del curso este del Lanbide. Que no te metían paja. Y aún así, es que era todo centrado a lo que tú necesitas sin nada que no vayas a usar. Y aparte, lo que le dije a esta mujer cuando estuve en el curso de carpintería, ¿alguna vez se te había ocurrido trabajar haciendo ventanas o barandillas? Porque a mí no. ¿Alguna vez se te había ocurrido meterte a un grado superior de hacer piezas metálicas? Porque a mí tampoco. Me metí muy de rebote, sinceramente. No sabía qué hacer con mi vida y dije, pues, metal, ¿por qué no? Y esperaba hacer otra cosa, pero bueno, aún así me gustó el curso. Pero es que el problema de la educación de hoy en día es que en la ESO, cuando tú estás pensando qué vas a hacer con tu vida, prácticamente te dicen, tienes que hacer... Es que parece que es lo que hay que hacer. Tienes que hacerte un bachiller de ciencias, porque los de letras son idiotas. Y los de arte, esos mueren debajo de un puente, ¿eh? Esos no... Van a morir jovencísimos además porque no les va a dar para comer. Pero tienes que hacer bachiller de ciencias para meterte a médico. Como mucha enfermera. Y ya como te metas a dentista es porque no te ha dado la nota. Y si vas por letras es para meterte a juez o abogado, porque por favor no vas a ser menos. Como mucho periodista, en un momento dado magisterio para dar clases a los chiquis, que es la carrera fácil. Y si te metes en artes, pues sinceramente no lo sé, porque a mí en ningún momento me dieron opción a artes, la verdad. Luego también asignaturas como, ahora que hablo de artes, plástica y música, que mucha gente se queja. Lo siento mucho, pero es, aparte de que de pequeños te hacen dibujar para más o menos hacerte un análisis de cómo tienes la cabeza, porque a los niños les cuesta mucho llegar a expresar depende de qué cosas y mediante dibujos se puede ver fácil, es para tener una forma de expresarte, al igual que la música, que la gente dice, la música, la flauta es inútil. A ver, si estudiamos flauta, es más que nada porque el resto de instrumentos son caros. O sea, yo en mi casa tengo piano y acordeón, he llegado a tener violín, me dejaron una guitarra, solo sé tocar el piano, ¿vale? No os flipéis. Bueno, y la flauta dulce. Pero es que son instrumentos que de 100 euros no te bajan. No te bajan. Entonces, tú para ir a clase no vas a comprarte un acordeón, no te vas a comprar una flauta travesera o un clarinete, ni te vas a comprar un piano para ensayar en casa. Por eso estudiamos la puta flauta dulce de mierda. Pero es que igualmente tienes que tener una mínima noción de música. Es igual que filosofía, es algo que necesitas tener una mínima noción. Porque lo mismo que con 6 años o con 7, igual no quieres tocar nada. Yo que toco el piano y yo me ofrezco a dar clases de piano. Un chaval, el hermano de un amigo mío, me dijo que quería aprender. Le dije, vale, yo sí quiero estudiar clases. Me dice, pero es que yo no sé lenguaje musical. Yo sí tengo el lenguaje musical y le dije, a ver, te puedo enseñar. Porque en el colegio encima solo das la clave de sol. Para un montón de instrumentos la clave de sol te la pasan por el forro. Porque la viola, por ejemplo, se usa la clave de do. Y el piano usa también la clave de fa, clave que apenas te enseñan. Y a ver, sí, está bien que sepas lo que es una negra, lo que es una blanca y lo que es una redonda. Y no recuerdo más nombres, pero yo prometo que tengo el curso de lenguaje musical aprobado. Tengo por ahí el diploma. Yo lo prometo, pero me he olvidado de la mitad. Es importante que sepas dónde está el do, dónde está el mi y dónde está el sol. Aunque no lo sepas luego pasar a un instrumento, porque si te sabes leer la partitura, cuando seas más mayor y quieras tocar algo, vas a ser capaz de tocarlo, porque sabes la partitura, sabes leer la partitura. Yo cuando intenté aprender a tocar la guitarra, me volvía loca, porque no sabía leer las partituras de guitarra, porque son un cacao.
Y me he desviado totalmente del tema, pero creo que más o menos se ha entendido, porque yo siempre me desvío del tema en estas mierdas, cosas de la no edición.